Retomando, el nervio trigémino corresponde al quinto par craneal. Quinto 1, nervio oftalmo. Quinto 2, nervio maxilar. Quinto 3, nervio mandibular, que es mixto. Entonces decimos que el nervio trigémino tiene 3 partes, en las cuales los 2 primeros son netamente sensitivos y el quinto 3, nervio mandibular, es mixto, es sensitivo y es motor. ¿Motor para qué? Para los músculos masticadores. Motor para los músculos masticadores. Luego tenemos al sexto par craneal, el nervio abducente o motor ocular externo. El nervio abducente o motor ocular externo es muy importante, que también tiene que ver con los músculos del ojo. Eso quiere decir que el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal son nervios netamente motores para los músculos del ojo. Luego tenemos el nervio facial, que es mixto, pero que tiene varias funciones. El nervio facial importante es el nervio facial, que vendría a ser el séptimo par craneal. Tiene función parasimpática para las glándulas cerebrales mayores, menos la glándula parótida. Tiene una función netamente motora para los músculos de la cara. Tiene una función netamente sensorial para la papila gustativa de la lengua, que es muy importante en considerar. Luego tenemos el octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo, que es netamente sensitivo. Luego tenemos al nervio glosofaríngeo, el noveno par craneal, que es mixto. El nervio vago o décimo par craneal, ¿no? Ese nervio vago o décimo par craneal es netamente mixto. Luego tenemos el onceavo par craneal, el nervio accesorio o nervio espinal. Ese nervio accesorio o ese nervio espinal es la que se va a encargar del músculo trapecio, esternocleidomastoideo, entre otros, pero sobre todo esos 2 músculos. Y el hipogloso, que tiene que ver, es netamente motor y que tiene que ver específicamente con la inervación motora del músculo de la lengua. Casi todos los músculos de la lengua, menos el palatogloso. Por eso es muy importante tener en consideración todo esto. Como hemos realizado el preámbulo sobre los pares craneales, vamos a proceder a pasar la siguiente imagen. Aquí nosotros tenemos una imagen en la cual podemos ver ciertos detalles característicos, ¿no? Vemos la parte del cerebro, que se encuentra dentro de la cavidad craneal. Eso corresponde a la masa encefálica. Tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo y tenemos el tallo encefálico, que pertenece al sistema nervioso central. Y el otro elemento que también pertenece al sistema nervioso central corresponde a la zona de la médula espinal, que es importante. Pero aquí estamos mostrando entonces esa característica. Entonces, para comprender el estudio óseo de ese sector, es importante tener conocimiento de los siguientes aspectos, ¿no? También relacionarlo con otros detalles anatómicos que tenemos en esta imagen, ¿no? Tenemos el órgano de la lengua, la zona del tabique nasal, lo que hemos estudiado la semana pasada, el sector de la región de la faringe, ¿no? Para tratar de comprender la parte endocranial del sistema nervioso, ¿no? Por eso es que es muy importante tener en consideración estos detalles anatómicos para tener como una referencia, ¿no? Si seguimos la imagen, aquí nosotros tenemos ya la estructura ósea de la cavidad craneal. ¿Qué hueso se relaciona específicamente con la cavidad craneal? Los huesos que se relacionan directamente con la cavidad craneal es el hueso frontal. Ya no vamos a estudiar el hueso frontal desde el punto de vista fuera la parte externa del cráneo, sino la parte interna, la zona del hueso frontal, la zona del hueso parietal, la zona del hueso occipital desde el punto de vista endocranial. Tienen relación también, sobre todo, con la parte endocranial
del hueso esfenoides que tenemos aquí, ¿no? Y otro detalle anatómico que hay que tener como referencia dentro de ese estudio. Tenemos aquí, por ejemplo, la lámina cribosa del etmoide, que tiene que ver la parte interna con la distribución de parte del primer par craneal, ¿no? Acá tenemos los huesos propios de la nariz, la pompa palatil maxilar, el área del cuerpo de la mandíbula, el área del hueso oioides, ahí tenemos el ácido oxodontoides, el arco anterior de latas, el arco posterior de latas, y este delineado en forma circular corresponde específicamente al agujero occipital, ¿no? Aquí tenemos la parte de la apófisis basilar del hueso occipital. Cuando nosotros vamos a estudiar todo ese detalle, ya tenemos que tener una referencia de la estructura ósea endocranial en la cual nosotros vamos a indicar. Repito nuevamente, tenemos la parte endocranial del hueso occipital, del hueso parietal, del hueso frontal y también en relación a la parte endocranial del hueso esfenoide y sobre todo el agujero occipital, ¿no? Para comprender cada uno de esos detalles anatómicos. ¿Ok? Seguimos. Entonces son detalles anatómicos que debemos de encontrar en este estudio, ¿no? Muy importante encontrar en este estudio esos reparos anatómicos muy importantes, ¿no? Los huesos propios de la nariz, el hueso frontal, parietal, el hueso occipital y demás huesos que estamos indicando en este sector y que está en relación específicamente para este estudio. Estructuras duras, que hemos hablado, y ahora vamos a hablar sobre estructuras blandas y espacio de la zona endocranial. Toda la masa encefálica y todo el contorno de la médula espinal está cubierto por las meninges. Las meninges que están directamente en relación a la parte endocranial, como el hueso occipital, o el hueso parietal, como el hueso frontal. La primera meninge vendría a ser la dura madre, que es una meninge dura, es un tejido conectivo bien duro, con bastante relación. La segunda capa es la aracnoides, donde se encuentra el espacio supraaracnoideo, donde va a pasar el ictocefalorraquídeo. La tercera capa vendría a ser la permane, la que está en contacto íntimo con la masa encefálica, que está en contacto íntimo, por decirlo así, con el cerebro, ¿no? Y también es una zona bien irrigada y ustedes lo van a ver en directo, durante la práctica. La dura madre es la que tiene una relación directa con la estructura ósea endocranial, directamente con la estructura ósea endocranial. La aracnoides, repito, que se encuentra entre la dura madre y la pia madre, donde se encuentra el espacio aracnoideo. Luego tenemos la pia madre, la que está en contacto íntimo con la masa encefálica. La diferencia entre la dura madre y la pia madre parece como si fuese una telita de araña, que se desprende fácilmente. Está bien adherida a la masa encefálica, sino al tacto se desprende, se desgarra fácilmente. Todo lo contrario a la dura madre, y ese es el objetivo de este estudio que lo vamos a ver en la práctica en la siguiente semana. Por eso es que es muy importante. Entonces, la meninge, la dura madre, la aracnoide y la pia madre que está en contacto íntimo con la masa encefálica, también continúan por el conducto raquídeo, rodeando a la médula espinal. Recuerden que la médula espinal como tal solamente es hasta el L2, pero su filete nervioso sigue todo el conducto raquídeo. También prosigue todo el conducto raquídeo estas meninges. O sea, esta meninge no es exclusivamente de la masa encefálica, también de todo el conducto raquídeo. Todo el conducto raquídeo. Si nosotros estudiamos la parte del cerebro, la parte del cerebro que tenemos aquí en esta imagen se divide en varios lóbulos, ¿no? Un lóbulo frontal, que está en relación al hueso frontal, un lóbulo parietal, que está en relación al hueso parietal, un lóbulo occipital, que está en relación también al hueso occipital, y también tenemos un lóbulo temporal, sino que no lo hemos colocado aquí para no confundir en su estudio. Pero por este sector encontramos al lóbulo temporal. Pero este sector corresponde específicamente al cerebro. Entonces, nosotros decimos que el cerebro tiene un lóbulo frontal, un lóbulo parietal y un lóbulo occipital. Lóbulo frontal, lóbulo parietal
y un lóbulo occipital y también el lóbulo temporal. Nosotros hemos delineado esa masa encefálica en esta imagen para que vean la relación que existe con la estructura ósea. Y los nombres de esos lóbulos están en relación a la estructura ósea donde se encuentra ubicado. ¿Okay? Ligeramente debajo de la masa encefálica o entre la masa encefálica tenemos el cuerpo calloso, que es una sustancia blanca. ¿Sí? El cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso generalmente se encarga de conectar el hemisferio del lado derecho y el hemisferio del lado izquierdo. Es muy importante, ¿no? Se encarga de conectar el hemisferio del lado derecho y del lado izquierdo y traslapar las informaciones del lado derecho al lado izquierdo. Ese es el cuerpo calloso, que tiene las siguientes partes: pico, rodilla, cuerpo, rodete o espleno. Muy importante la zona del cuerpo calloso. Si sigo avanzando, tengo lo que corresponde al sector del diencéfalo. Cuando ustedes estudian las siguientes palabras, y van a escuchar las siguientes palabras: tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Todos esos términos que ustedes están escuchando lo tienen que relacionar con el diencéfalo. Lo tienen relacionado con el encéfalo. Es muy importante porque a través del diencéfalo la mayor proporción del diencéfalo está ocupando el tálamo. Por decir, si el diencéfalo es todo lo que estoy señalando aquí, para que usted se pueda imaginar, si yo me voy a la panadería, me compro una aceituna de tamaño común y corriente, ¿sí o no? Un tamaño promedio de una aceituna, vamos a decir que ese es el diencéfalo, así de ese tamaño. Digo, solamente para imaginar, de ese tamaño. La mayor proporción del diencéfalo es el tálamo, ocupa el 70 o el 80% del diencéfalo. Por eso muchos dicen tálamo, y muchos refieren tálamo como diencéfalo, o diencéfalo lo relacionan con tálamo, porque ocupa mayor proporción en el sector del diencéfalo. ¿Cuál es la función del diencéfalo? Así de forma muy grosera para que nos pueda entender. Me sirve para que toda la comunicación que viene de la parte de afuera hacia adentro por el sistema nervioso central sea filtrada por el diencéfalo, y de aquí recién pasa a la corteza cerebral. Y todas las informaciones de la corteza cerebral que sale hacia afuera también sale a través de diencéfalo, para que me pueda entender así a grosso modo. Luego nosotros tenemos el sector del tallo encefálico. Cuidado. El tallo encefálico está compuesto por tres elementos: el mesencéfalo o cerebro medio, la protuberancia celular o puente de Barólio, y también tenemos la zona del bulbo raquídeo o médula oblongada. Cuando ustedes escuchen la siguiente palabra, tallo encefálico significa que está compuesto por tres elementos: el mesencéfalo, donde se encuentran los pedúnculos cerebrales, la protuberancia celular o puente de Barólio, y el bulbo raquídeo o médula oblongada. Pero como nuestro tema es par craneales, ya podemos indicar cierto detalle. Yo mencioné que el primer par craneal es el nervio olfatorio, y tiene que ver con la olfacción. Anosmia, hiposmia, cacomia son alteraciones de la olfacción. ¿Okay? El origen aparente de ese primer par craneal se encuentra aquí, debajo del cuerpo calloso, en el área subcallosa o olfatoria, que se encuentra a nivel del telencéfalo. El telencéfalo es todo un hemisferio, pero específicamente a nivel del área subcallosa olfatoria que estamos señalando. De aquí es el origen aparente del primer par craneal. El segundo par craneal, el nervio óptico, su origen aparente sale del diencéfalo. Mientras el tercer par craneal hasta el 12º par craneal nace específicamente del tallo encefálico. El tercer, el motor ocular común. El cuarto, el nervio patético, nervio troclear,
su origen aparente es a nivel de este sector de aquí, del mesencéfalo. El quinto, el sexto, el séptimo y octavo par craneal tiene su origen aparente a nivel de la protuberancia anular o puente de Barolo. Mientras que el noveno, el nervio glosofaríngeo, el décimo, el nervio neumogástrico vago, el onceavo, el nervio accesorio, el nervio espinal y nervio hipogloso, su origen aparente se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Estamos dando el inicio del origen aparente de los pares craneales en forma muy somera. Primer par craneal, el área subcallosa parafatoria, que pertenece al telencéfalo, específicamente el área subcallosa parafatoria. El segundo par craneal, del encéfalo. Eso quiere decir que el primer par craneal y que el segundo par craneal no tiene que ver con el tallo encefálico. No tiene que ver con el tallo encefálico. El tercer y cuarto con el mesencéfalo cerebro medio. El quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal tiene que ver específicamente con la protuberancia anular. Y estamos hablando específicamente del 9, 10, 11 y 12º par craneal, tiene que ver con el bulbo raquídeo o médula oblongada. De aquí salen todos esos pares craneales que es muy importante. Seguimos. Ahí está, el tallo encefálico. Y nosotros debemos saber que detrás del tallo encefálico, escuchen, detrás del tallo encefálico se encuentra ¿qué cosa? El cerebelo. ¿Dónde se ubica el cerebelo? En la fosa cerebelosa del hueso occipital. ¿Dónde se ubica el cerebelo? El cerebelo se encuentra entre el óvulo occipital y el tallo encefálico. ¿Dónde se ubica el tallo encefálico? Descansando sobre la apófisis maxilar. Y detrás del tallo encefálico, el cerebelo. Igual, les puedo indicar lo siguiente: debajo del cuerpo calloso encontramos el diencéfalo. Debajo del diencéfalo, el mesencéfalo. Debajo del mesencéfalo, la protuberancia anular. Debajo de la protuberancia anular, el bulbo raquídeo o médula oblongada. Por eso es muy importante. Por eso es que es muy importante ese sector. Entre el tallo encefálico y el cerebelo, entre el tallo encefálico y el cerebelo, tenemos un espacio que vendría a ser el cuarto ventrículo. Eso quiere decir que tenemos ventrículos. Primer ventrículo, segundo ventrículo, tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se ubica exclusivamente, entre el cerebelo y el tallo encefálico, que es un espacio. En este espacio se encuentran unos tejidos que se llaman plexos coroideos, que forman el líquido cefalorraquídeo. Nosotros sabemos también que dentro de este hemisferio cerebral se encuentran unos espacios, que se encontraría el primer ventrículo, el segundo ventrículo y el tercer ventrículo, dentro de este hemisferio cerebral. Y que todos esos ventrículos se comunican entre ellos y todo termina a nivel del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo me está representando solamente el espacio donde se forma el líquido cefalorraquídeo a través de los plexos coroideos. Por eso es muy importante. Como esta imagen va a salir en video, aquí tienen los siguientes reparos anatómicos para que puedan repasar. Y también tenemos la zona de la médula espinal que pasa por todo el conducto raquídeo. Y sabemos que la médula espinal también está cubierta también por las meninges, la misma meninge, ¿no? La dura madre, el aracnoide, la pia madre, ¿no? Es importante tener en consideración. Calor. Zona exocranial y zona endocranial. Vamos a tratar de corregir endocranial. Nosotros tenemos dentro de la estructura craneal la zona de neurocráneo y la zona de viscerocráneo. ¿Sí? Neurocráneo y la zona de viscerocráneo. La parte del neurocráneo, que es nuestro punto de estudio en este momento, está recubierto por esta estructura ósea, ¿no?
el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal. Y por la base por el hueso esfenoide que está por dentro. Esta es la parte del neurocráneo que me protege a la masa encefálica. Que me protege a la masa encefálica. Tenemos otra vista del neurocráneo. Esa parte del neurocráneo, la parte ósea que estamos viendo acá, eso se llama calota. Toda esa parte ósea que estoy mencionando aquí se llama el área de calota. ¿Ok? El área de calota. Es el, por decirlo así para que me puedan entender, es el casco de la masa encefálica. ¿Sí? Por eso ya debemos saber el nombre de la estructura. Tenemos la estructura coronal, la estructura escamosa, por la parte B tenemos la estructura sagital, la estructura laboidea, que contamos también con esta. Poco a poco tenemos que ir estudiando. Hemos hablado también de la apoemastoide y otro pequeño detalle aquí. Se supone que la mandíbula sabemos todo, ¿no? Se supone. Y hoy día me van a demostrar. Vemos la parte de la calota, también la parte posterior, ¿no? Ahí tenemos el hueso parietal, el hueso occipital, ¿ve? Su hueso borneano, que ustedes ya saben que es como un hueso aislado entre huesos, ¿no? Que nunca tiene forma, ¿ve? Ahí vemos la parte posterior de la calota, acá vemos la parte superior de la calota, el hueso frontal, el hueso occipital y los huesos parietales, ¿ve? Entonces, a comenzar ya a ver ese detalle. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura coronal, ¿no? La estructura sagital, la estructura laboidea. ¿Sí? Ahí tenemos la línea curva temporal superior y la línea curva temporal inferior que se encuentra en el hueso parietal. Dice línea curva temporal superior, línea curva temporal inferior, pero la gran mayoría se encuentra en el hueso parietal. No por decir temporal se encuentra en el hueso temporal, no. ¿Ya? Es muy importante. A estudiar entonces esos huesitos. Otra forma de la calota, la calota exocraneal, ¿no? Tenemos lo que hemos mencionado, la estructura, ¿cómo se llama esta estructura? La estructura coronal, que divide el hueso frontal con los huesos parietales. Tenemos la estructura sagital, que divide los dos huesos parietales. Tenemos la estructura laboidea, que no lo tenemos aquí. Pero si vemos este mismo hueso que se llama, este mismo sector de hueso que se llama calota, ¿sí? que se llama calota, la parte interna de esa estructura ósea, la parte endocraniana de la calota, también tiene la misma característica. Vemos también la estructura coronal, la estructura sagital y esta parte de hueso en la cual se ha desarticulado el hueso occipital, se ha desarticulado. Pero por este detalle vamos a tener consideración anatómicamente en ese sector de la calota endocranial. Uno, ven esas arterias, surco para el paso de la arteria meningemedia. Esa arteria que hemos estudiado se recuerda por el agujero redondo menor, que generalmente transcurre a través de generalmente la mayor parte de ello en la parte interna del hueso parietal, surco para la arteria meningea media. Después aquí tenemos, se nota como si fuese un pequeño canal bien suavecito, bien superficial. Acá se nota como una huella. Surco para el paso de la vena longitudinal superior. Surco para el paso para la vena longitudinal superior. Vena longitudinal superior. Seno venoso longitudinal superior. Es un seno venoso para el paso de esa vena longitudinal superior. Es un seno venoso. ¿De dónde proviene ese seno venoso? Del pliegue de la dura madre. Del pliegue de la dura madre. Y que lo vamos a ver. Y después tenemos alguna pequeña fosita, como esta fosita, esta fosita, esta fosita. Acá hay otra fosita. Por acá hay una fosita que se puede ver. Esta es la que se suele ser más notoria. Son granulaciones aracnoideas. Son prolongaciones del aracnoide que se produce a través de un seno venoso, específicamente a través del seno venoso longitudinal superior, y que esas huellas aracnoideas se
se traduce en unas depresiones a través de este sector, de la estructura ósea. Otros dicen como granulaciones de Paschon, también lo suelen conocer así. Que son granulaciones aracnoideas. Y esas granulaciones aracnoideas solamente existen a nivel del seno venoso longitudinal superior. Que es todo el sector que estoy mencionando. Todo ese sector que estoy mencionando. Entonces en esta imagen tenemos la calota exocranial y la calota endocranial. Voy a hablar muy someramente, nuevamente. En la parte endocranial de la calota a nivel hueso parietal tenemos el surco, los surcos para los vasos meninges medios, para las arterias meninges medias. Y tenemos granulaciones aracnoideas, ¿no? Del aracnoides. Y también tenemos ese surco que se encuentra muy sinusamente, suelen notarse aquí, el seno venoso longitudinal superior. ¿Ok? Aquí tenemos la zona donde se articula el hueso occipital, que no lo tenemos en esta es otra zona de la calota endocranial. Y que también se ve lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Surco de las arterias meninges medias. Cuidado, si ese surco de las arterias meninges medias lo vemos adelante, como estamos viendo aquí, esos son surcos de las arterias meninges anteriores. Si estos surcos se proyectan como estamos viendo acá, son surcos de las arterias meninges posteriores. La que suele ser más representativo son surcos de las arterias meninges medias. No sé si nota aquí como una serie de granulaciones acá, ¿ven? ¿Notan? Son granulaciones de Paschon o granulaciones aracnoideas que solamente se ubican a nivel del seno venoso longitudinal superior. A nivel del seno venoso longitudinal superior. En esta vista es un corte sagital también para comprender lo mismo, sino que estamos viendo la calota o esa parte interna de varias maneras. ¿Qué estamos viendo aquí? La zona de la base endocranial, de la base del cráneo, y también tenemos la calota endocranial. Si ustedes pueden ver, acá hay un surco que suele notarse claramente, ¿no? Este surco que estamos viendo en la parte superior, ¿no?, de la calota endocranial, acá, este es el surco para el seno venoso longitudinal superior. Surco para el seno venoso longitudinal superior. Y también tenemos esas granulaciones aracnoideas. Y se nota claramente las arterias meninges medias. Repito, si esas arterias meninges medias se encontraran atrás, como aquí, surco de las arterias meninges posteriores. Si encontramos acá adelante, surco de las arterias meninges anteriores. Si no queda en medias, es la más representativa de todas las que suelen notarse mucho mejor. Por eso que es muy importante este sector. Sigamos. A ver, solamente como referencia, ahí vemos la cresta frontal, la apófisis crisálida de hueso etmoides, la lámina perpendicular del etmoide, ahí vemos el bóved, el seno del esfenoides, ahí vemos la apófisis la apófisis palatina maxilar, la parte interna de la mandíbula, el apófisis el agujero occipital. Solamente como referencia anatómica, a la cual se supone que ustedes ya saben. Entonces, tenemos dos sectores, la zona de la calota y la base del cráneo. La zona entre la calota endocranial y la base del cráneo, en ese sector se va a mantener, se va a contener la masa encefálica. Va a contener la masa encefálica, que es muy importante. La masa encefálica, que es muy importante. Y aquí tenemos que esta flechita me está indicando lo que hemos mencionado. El surco venoso para el seno venoso longitudinal superior. No, surco para el seno venoso longitudinal superior. Tenemos las granulaciones aracnoideas, son huellas que se producen en la parte interna de la calota y solamente va a existir a nivel del surco venoso longitudinal superior, surco de las arterias meninges medias. Entonces aquí estamos viendo la calota endocranial y la base del cráneo. Ahí se va a contener la masa encefálica. ¿En qué estructura ósea se encuentra la masa encefálica? La masa encefálica se encuentra
entre la calota endocraneal y la base del cráneo. Por eso es muy importante. Base del cráneo. A nivel de la base del cráneo, debemos reconocer ciertas estructuras muy importantes. Muy importantes estas estructuras que hemos mencionado. Esas estructuras muy importantes que hemos mencionado. Por ejemplo, empezamos. Aquí tenemos esta estructura ósea endocranial. En esta estructura ósea endocranial tenemos, por ejemplo, la zona endocranial del hueso frontal. ¿Sí? Pequeñas eminencias y depresiones. ¿Nota? Acá, en esta superficie ósea endocranial del hueso frontal, endocranial del hueso frontal, se nota eminencias y depresiones, que está en relación con el lóbulo frontal. En la parte central tenemos la apófisis cristalae, aquí. Cuidado, el hueso frontal tiene una escotadura en el centro, escotadura etmoidal del hueso frontal, porque esta apófisis cristalae pertenece al etmoides. La lámina cribosa pertenece al etmoides. Eso quiere decir que en el hueso frontal existe una escotadura donde se va a articular con el hueso etmoides. ¿Qué tenemos aquí? La cresta frontal, el agujero ciego, la apófisis cristalae, la lámina cribosa del etmoides. La apófisis cristalae que tenemos aquí pertenece al etmoides. La lámina cribosa también pertenece al etmoides. Detrás del etmoides y detrás de la superficie ósea endocranial del hueso frontal, es muy importante tener en consideración esta estructura ósea. Acá tenemos el hueso frontal, aquí tenemos el etmoides y aquí tenemos el esfenoides, señores. El hueso esfenoide lo vamos a encontrar por todas partes en relación a la estructura ósea de la cabeza. El hueso esfenoides endocranial, el hueso esfenoides en relación a la cavidad orbitaria, el hueso esfenoides en relación a la fosa temporal, el hueso esfenoides también la zona de la base del cráneo. Vamos a encontrar el hueso esfenoides. A los costados vamos a encontrar el hueso temporal, a través de su escama. Ahí está la porción petrosa y la escama del hueso temporal. Y detrás tenemos específicamente el hueso occipital. Entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides tenemos esta hendidura, la fisura orbital superior o hendidura esfenoidal, donde va a pasar el tercer par craneal, el motor ocular común. Va a pasar el cuarto par craneal, el nervio patético, el nervio troclear. Va a pasar el quinto uno, el nervio oftálmico. Va a pasar el sexto par craneal, el motor ocular externo. Y la vena oftálmica. Cuidado, entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Debajo tenemos el agujero redondo mayor, donde va a pasar el quinto 2, el nervio maxilar. Debajo, el agujero oval, donde va a pasar el quinto 3. Pero esto pertenece al esfenoides. Pero también a nivel de la parte central del cuerpo esfenoide también tenemos este agujero, el agujero óptico, donde va a pasar el segundo par craneal, el nervio óptico, junto con la arteria oftálmica. Por eso es que es muy importante. A nivel de la porción petrosa del hueso temporal, hacia la parte interna también tenemos el conducto auditivo interno, donde va a pasar el séptimo y el octavo par craneal. Y una pequeña arteria, la arteria laberíntica. Aquí, por el conducto auditivo interno. Entre la porción petrosa y la porción vascular del hueso occipital tenemos el agujero rasgado posterior.
donde va a pasar detalle que usted ya conoce, el noveno par del nervio gloso faríngeo, el décimo neumogástrico vago, el onceavo el nervio accesorio del nervio espinal y el seno sigmoideo, entre otros. No la vena yugular interna. La vena yugular interna está hacia afuera. La vena yugular interna, antes de ser vena yugular interna, era el seno sigmoideo. El canal para el seno sigmoideo, ese seno sigmoideo a nivel vínculos, el agujero radado posterior se transforma en la vena yugular interna. También en la parte a nivel del agujero occipital tenemos el agujero condilio anterior o agujero condilio, donde pasa el 12º par craneal, el nervio hipogloso mayor. Y también tenemos el agujero magno. ¿Qué contiene el agujero magno? Límite de la médula oblongada en relación con la médula espinal, que ya lo cruza. Contiene todas las cubiertas meniscales. También contamos las arterias vertebrales, entre otros detalles. Aquí en esta imagen tenemos la proyección del hueso esfenoides. Miren, el hueso esfenoides se encuentra atrapado entre el hueso frontal y se encuentra atrapado atrás con el hueso esfenoides. En el ala menor y el ala mayor esfenoides tenemos la fisura orbital superior o hendidura esfenoidal. El agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero óptico pertenece al esfenoides. El agujero redondo mayor, el agujero oval pertenece al ala mayor del esfenoides. La hendidura esfenoidal, los fisuras orbitales superiores se encuentran entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. El agujero óptico pertenece directamente al cuerpo del hueso occipital. Perdón, al cuerpo del hueso esfenoide. Me corresponde al cuerpo del hueso esfenoides. Y el hueso occipital se relaciona prácticamente con el agujero magno y el agujero condilio anterior. El agujero rasgado posterior, se ubica específicamente entre la porción petrosa del hueso temporal y la porción del hueso occipital. Solamente quiero que miren este detalle. La ossificación de la base del cráneo endocraneal es netamente, ha sido cartilaginosa y que luego se ha vuelto un tejido óseo. Eso se llama sincondrosis. El rezago de esa sincondrosis es esta huellita que vemos aquí. La sincondrosis esfeno-occipital. La base del cráneo ha tenido una ossificación cartilaginosa que luego se ha ossificado. Como ya se ossificó, eso se llama sincondrosis. Sincondrosis esfeno-occipital. Sincondrosis esfeno-occipital. Entonces, la base del cráneo se encuentra dividida en tres fosas: fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior está limitada por el vértice del ala menor del estenoides hacia adelante. Fosa craneal anterior. La fosa craneal media está limitada entre el vértice del ala menor del estenoide con el vértice de la porción petrosa. Fosa craneal media. Y la fosa craneal posterior está limitada entre el vértice de la porción petrosa. Señores, fíjense que estoy repitiendo varias veces el detalle anatómico. Entre el vértice de la porción petrosa hacia la parte endocraneal del hueso occipital. Pregunta: ¿qué contiene la fosa craneal anterior? Todos los detalles que hemos mencionado. ¿Qué contiene la fosa craneal media? Todos esos detalles que hemos mencionado. Ahí tenemos la silla turca, el canal del seno cavernoso y otros detalles, ¿no? ¿Qué contiene la fosa craneal posterior? El agujero rasgado posterior, el canal del seno sigmoideo y estos agujeros, ¿no? El agujero condilio, el agujero magno y otras pequeñas cositas que vamos a encontrar aquí. En el sector posterior
del hueso occipital, vamos a encontrar otro detalle. Aquí, por ejemplo, estamos indicando lo que hemos encontrado. ¿Qué encontramos aquí? En la fosa craneal anterior. Escuchen, repito. La cresta frontal, el agujero ciego, la fosa cristalis, la lámina cribosa del cuerpo. ¿Qué encontramos en la fosa craneal media? El agujero rasgado, la hendidura estenoidal, el agujero redondo mayor, el agujero oval, la silla turca. ¿Qué encontramos en la fosa craneal posterior, entre otros elementos de la fosa craneal posterior? El conducto auditivo interno, el agujero rasgado posterior, el agujero condilo, el agujero magno, entre otros. Digo entre otros porque hay varios detalles más. Digo entre otros para que luego ahí usted de repente me indica, doctor, no mencionó tal detalle. No, por eso digo entre otros. Importante, ¿sí? En la parte endocranial del hueso occipital, en la parte endocranial del hueso occipital, en la parte endocranial del hueso occipital, en la parte endocranial del hueso occipital encontramos también fosas. Sino que en esta vista no me permite ver, en esta vista sí lo veo. Por la inclinación, por ejemplo, en esta vista se nota claramente el agujero rasgado posterior. En esta vista no se nota el agujero rasgado posterior, no. Tenemos que inclinarlo y podemos ver la fosa cerebelosa del hueso occipital, donde descansa el cerebelo. También podemos ver la fosa cerebral, donde descansa el lóbulo occipital. Donde descansa el lóbulo occipital. Entre la fosa cerebelosa y la fosa cerebral del hueso occipital tenemos el canal paliceno transverso. Cuidado. Pregunta que puede estar en la teoría o pregunta que puede estar en la práctica. ¿Qué elemento, qué estructura me separa la fosa cerebelosa? ¿Qué estructura anatómica me separa la estructura cerebelosa? ¿No? Vamos de por aquí. Ahí está. Entonces yo digo, ¿qué me separa la fosa cerebelosa de la fosa cerebral? El canal paliceno transverso. Una pregunta puede ser, ¿qué detalles anatómicos encontramos en la fosa craneal posterior? El agujero magno, entre otros, la fosa cerebelosa, la fosa cerebral, el canal paliceno transverso, el canal paliceno sigmoideo. Aquí está, seno sigmoideo, fosa cerebral. Si no vemos la fosa cerebral, aquí sí estamos bien, por inclinación de la estructura. Cuidado con esos detalles, bastante cuidado con esos detalles. Entonces aquí nosotros tenemos esos reparos anatómicos muy importantes que debemos tener en consideración. Y ahí está. Está quedando nombrado cuáles son los pares craneales sensitivos, motores, mixtos y parasimpáticos. ¿Ok? Todo lo que hemos indicado. En forma concluyente en relación a esta estructura ósea. ¿En dónde ubicamos el primer par craneal, el nervio olfatorio, olfacción, sí o no? A nivel de la lámina cribosa del estómago. ¿Dónde encontramos el segundo par craneal, el nervio óptico? A nivel del agujero óptico. ¿Dónde encontramos el tercer, el cuarto, el quinto y el sexto par craneal? A nivel de la fisura orbital superior o hendidura estenoidal. ¿Dónde ubicamos el quinto 2? A nivel del agujero redondo mayor. ¿Dónde ubicamos el quinto 3? A nivel del agujero oval. ¿Dónde ubicamos el séptimo y el octavo par craneal? A nivel del conducto auditivo interno. ¿Dónde ubicamos el noveno, el décimo y el onceavo par craneal? A nivel del agujero rasgado posterior. ¿Dónde ubicamos el doceavo par craneal? A nivel del agujero condilo anterior del hueso occipital. ¿Ok?
Hueso frontal y hueso esfenoides endocraniano. Es muy parecido, lo voy a indicar un poquito rápido. Aquí tenemos el hueso frontal endocraniano. Mire esa criba del hueso esmoides. Vemos las eminencias y depresiones del hueso frontal. Vemos algunos surcos de las arterias meningias anteriores. Ahí tenemos el esfenoides, el ala menor, el ala mayor. Miren, ¿qué contiene entre el ala menor y el ala mayor? La hendidura esfenoidal. Importante. ¿Qué encontramos a nivel del ala mayor desde el punto de vista endocraniano? El agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. Esta es la zona ciática, la povis clinoides anteriores y la povis clinoides posteriores. Y aquí tenemos la lámina cuadrilátera del esfenoide. Esta lámina cuadrilátera del esfenoide se va a articular con la apófisis basilar del hueso occipital. Cuando se va a estudiar la parte de estructura ósea del cráneo exocranial o endocranial, no es ver la parte ósea, sino ser detallista. Señores, su profesión tiene que ver bastante con esto. Bastante. La profesión odontológica empieza a través del curso de anatomía aplicada, que lo vas a ver en todas partes. Lámina cribosa adenoide después del primer par craneal. El agujero óptico, ¿no? El agujero óptico lo vamos a encontrar en el cuerpo del esfenoides. Aquí. La hendidura esfenoidal entre el ala menor y el ala mayor. El agujero ala mayor y el agujero oval. Más claro no puede ser. Primer par craneal, segundo par craneal, tercer, cuarto, quinto 1, sexto par craneal y la vena oftálmica. Quinto 2, agujero redondo mayor, quinto 3, agujero oval. Esta imagen está quedando registrada. Este es el hueso esfenoide en forma aislada. Que también en el examen puede salir el hueso esfenoide, tenemos material. Indicamos que pasa por tal lugar, por eso deben de verlo como un todo. En forma individual, como un todo. Y esta imagen está quedando registrada. Meninges. Aquí nosotros tenemos las meninges. Tenemos la dura madre. Acá no hemos equivocado. La aracnoides está por aquí y la pia madre está por acá. ¿Sí? Atentos. Esta es la dura madre. En la práctica, cuando van a tocar ese tejido, es bien similar como si fuese una pelota de un bebé o como una mica, ¿sí? Igualito, idéntico como si fuese una mica, la dureza. Y eso va a contener, miren, ¿no ven algunas pequeñas elevaciones? Esas son granulaciones aracnoideas que se proyectan a través de la dura madre. Y esta aquí vendría a ser el seno venoso longitudinal superior por dentro. ¿Ven? Ahí tenemos la huella de las arterias meningias medias. Se nota clarito la huella de la arteria meningia media. Se nota la proyección de la vena seno venoso longitudinal superior. Tendríamos que cortar para ver esa venita. Tenemos la proyección de las arterias meningia medias. Tenemos las prolongaciones aracnoideas de Paccioni a través de la meninge de una madre. Porque esas granulaciones aracnoideas van a ser filtradas ¿en dónde? Hacia el seno venoso longitudinal superior. La pia madre. Ahí tenemos la masa encefálica. Es como si fuese una telaraña bien caderilla, ¿no? Entre surcos y pisos se mete ese tejido. Si yo lo desprendo con la mano, sale fácilmente. Es una gran diferencia entre la dura madre y la pia madre. Y entre ellos tenemos el aracnoides. Si nosotros tenemos esta imagen de la manera que estamos indicando, por ejemplo, ahí vemos la pia madre. Mire cómo ese tejido de la pia madre está totalmente adherido sobre estas pequeñas fisuras y convoluciones, ¿no? Se mete. Hasta con el dedo se desprende fácilmente, se rompe fácilmente.
Esa es la característica de la madre, entre otras. Es muy diferente a la dura madre. Si yo hago, este es un corte de libro negro, si yo hago un corte sobre la dura madre, mire, tengo una dura madre parietal, tengo una dura madre visceral, entre las dos dura madres tenemos el seno venoso, es la que se encontraría por aquí, el seno venoso longitudinal superior. Debajo de la dura madre tenemos el aracnoide, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo, a nivel del surco venoso longitudinal superior, produce como unos botoncitos. Estos botoncitos se producen a través de la meninge, y la meninge a través del hueso. Por eso es que se producen estas pequeñas granulaciones que se nota aquí. ¿Ven? Entonces hay que comprender de dónde proceden esas granulaciones. Son aracnoideas que se proyectan a través de la meninge dura madre. El líquido cefalorraquídeo también debe de drenar. Drena a través del seno venoso longitudinal superior. Seno venoso longitudinal superior. Ahí está. La dura madre, el seno venoso. Entonces, ¿qué cosa es seno venoso? Es un pliegue de la dura madre. Cuando ustedes escuchen las siguientes palabras, seno venoso, seno traverso, seno sigmoideo, seno parietal, seno cavernoso y otro tipo de seno petroso superior, seno venoso, petroso inferior, ¿no? Son varios senos. ¿Qué quiere decir en conclusión? Es la dura madre que tiene como un conducto por dentro donde pasa una sangre venosa. Y esa sangre venosa, si lo trascendemos drásticamente, esa sangre venosa va a desembocar a través del seno sigmoideo. Este sería canal para el seno sigmoideo. Ni bien cruza el agujero renal posterior, se transforma en la vena yugular interna. Por eso es muy importante. Por eso es muy importante lo que estamos indicando. Esta es la dura madre. La dura madre tiene varios pliegues. Uno, tiene, por ejemplo, los del cerebro. El lo del cerebelo, las piernas del cerebelo. ¿Ven? Estas son, si yo hago un corte aquí, ahí está, ¿ven? Acá. Este es un conductito. Este debería ser el seno venoso longitudinal superior. Esta es la meninge dura madre. Así, parece como si fuese una mica. La consistencia de una mica. Cuando ustedes escuchen la palabra o del cerebro, o del cerebelo, tienda del cerebelo, seno venoso, todo eso significa que es dura madre. La O del cerebro es parte de la meninge de la dura madre que me divide los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. La tienda del cerebelo me divide el cerebelo con el lóbulo occipital del cerebro. ¿Ves? Y los senos venosos son un pequeño pliegue, ese está aquí, la termina de hacer un colpito. Ese seno venoso por ahí pasa la sangre venosa. Yo mencioné que por el conducto carotídeo pasa la arteria carótida interna, que me va a irrigar la masa encefálica, que por el agujero occipital pasa la arteria vertebral, que me irrigue también, me va a irrigar la masa encefálica. Esa arteria, todas las arterias sur, ¿por dónde baja? A través de los senos venosos. Y un seno venoso muy importante es el seno sigmoideo, intracranealmente. Cruza el agujero rasgado posterior y se transforma en la vena yugular interna. Se transforma en la vena yugular interna. Por eso es muy importante. En la base del cráneo también tenemos esta parte de la meninge. Miren, ahí vemos los pares. Aquí vemos el nervio óptico. Tenemos parte, ese amarillito que hemos pintado, es el nervio olfatorio. Ahí está la meninge dura madre, ¿ven? ¿Notan? Ahí está la arteria oftálmica. Ahí está el fundíbulo de la glándula hipófisis. Aquí está parte del conducto auditivo, ¿no? Interno. Ahí está, parte del nervio auditivo. Ahí está la médula espinal por el conducto raquídeo. Así lo vamos a ver. Así lo vamos a ver en la disección. Esta es la meninge.
Cuando ustedes escuchen la siguiente palabra, meningitis, ya tengan un poquito de respeto, ¿sí? Ya saben cómo se inflama, o todo el trayecto que puede estar abarcado. ¿Ya? Atento, ¿ves? Entonces aquí vemos también un corte sagital. El estudio de la masa cerebral que recién vamos a realizar la siguiente semana. Tenemos lo que hemos estudiado, ¿ves? La O del cerebro. Que vivir con un hemisferio cerebral, del otro hemisferio cerebral. Este la O del cerebro. ¿Ves? Otro detalle. Miren, el canal para el seno venoso longitudinal superior, que está cortado, ¿ves? Por acá pasa una sangre venosa. La tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo, que divide el lóbulo occipital del cerebelo. ¿Ves? Importante tener en consideración ese detalle. Entonces ya saben, cuando nosotros hablamos de dura madre, ya sabemos en cuántas partes se está aquí en esta imagen tenemos la zona endocrinal posterior, canal para el seno venoso longitudinal superior, canal para el seno transverso, fosa cerebral, fosa cerebrosa, fosa cerebral, fosa cerebrosa. Y entre ellos, miren, es sobre las relaciones pasiones. Ya saben que son por las relaciones aracnoideas y tenemos surcos de las arterias meningias. Fosa cerebral, perdón, fosa cerebrosa, fosa cerebral. Dividido por el seno transverso. Y aquí está con la meninge, la hoz del cerebro. Seno venoso longitudinal superior. Seno transverso. Acá por este tenemos, para abajo tenemos el seno sigmoideo. La tienda del cerebelo, que también me dice dura madre. Aquí estaría el lóbulo occipital y aquí estaría el cerebelo. Más claro no puedo ser, señor. Más claro no puede ser. Ahí tenemos el seno venoso longitudinal superior, el seno transverso, el seno occipital, canal, sería el canal, ¿no? Y fíjense las granulaciones a la media. Y estas granulaciones solamente las vamos a encontrar a nivel del seno venoso longitudinal superior, a nivel de ese sector. Entonces, de acuerdo a ello, seguimos el estudio que hemos indicado. Esta clase aquí lo vamos a hacer la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar sobre la masa encefálica, el origen de los pares pineales a nivel de la masa encefálica. Lo que sí necesito de parte de ustedes, señores, lo que sí necesito bastante de parte de ustedes es que me deben de ir repasando la parte nuclear. Cuidado. Entonces, hasta aquí la siguiente semana.